Ok, chicos, ahí están. Ok. Ahí es, hace un ratito no podía admitir porque mm, el micrófono me quedaba mal. eh, no sé, como que no me estaba funcionando, entonces por eso era que tardé en admitirlos. Ok, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces les decía que esta otra pregunta es sobre la causa, ¿verdad? La causa de los movimientos, sobre la causa del tema. Eso es lo que nos van a preguntar. Entonces, les estaba comentando, ¿verdad? Que aquí es donde ustedes tienen que tener mucha em, cuidado, ¿verdad? Porque es mucha comprensión de lectura. Si ustedes están inseguros, pueden leer varias veces el trozo hasta comprenderlo y comprender las soluciones, ¿verdad? Las opciones que les están dando. Dice, se denominan terremotos, movimientos sísmicos o sismos a los movimientos bruscos y repentinos del suelo, de intensidad sumamente variable, que oscilan entre las sacudidas leves que solo registran los aparatos los aparatos más sensibles y las fuertes que devastan las ciudades. Tenemos la impresión de que pisamos tierra firme, pero no es así. La litosfera está sujeta a movimientos que se producen con mucha frecuencia llamados terremotos. Los terremotos que se producen cada año se calculan en centenares de millares de ellos. Los observadores registran anualmente más de 30.000. Por fortuna, la mayoría ocurren en fondos oceánicos. El movimiento sísmico obedece a las mismas leyes del movimiento físico de los cuerpos y es el resultado de las vibraciones y ondulaciones de los estratos terrestres. Tanto las unas como las otras producen sacudidas que se designan con el nombre de ondas sísmicas. Entonces dice, según el contenido del texto anterior, ¿cuál es la causa de los movimientos sísmicos de la Tierra? Antes de ver las opciones, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será esa causa? Antes de ver las opciones que nos tienen ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se dan los movimientos sísmicos? Sí que obedece a las mismas leyes del movimiento físico Ajá, de los cuerpos y es un resultado de las vibraciones y ondulaciones de los estratos terrestres. O sea ajá, que obedece a las mismas leyes del movimiento. ajá. Ahí dice que el movimiento sísmico obedece a las mismas leyes del movimiento físico de los cuerpos y es el resultado de las vibraciones y ondulaciones de los estratos terrestres. Tanto las unas como las otras producen sacudidas que se designan con el nombre de ondas sísmicas. Vamos a ver las opciones. Según el contenido del texto anterior, ¿cuál es la causa de los movimientos sísmicos de la Tierra? Ahí nos está preguntando, eso es comprensión de lectura. Dice, ¿cuál es la causa? Ok, vienen cuatro opciones. Las sacudidas que devastan ciudades, las fuertes ondas de la corteza terrestre, los fuertes los fuertes terremotos que ocurren en la litosfera o los movimientos de placas en el interior de la Tierra.
¿Qué creen ustedes? Movimientos de las placas. De la Tierra. Los movimientos de las placas. Esos son. ¿Verdad? Ok. Sería opción D. Ok. Vamos con el siguiente. Dice, según se infiere. Aquí recuerden que este tema no viene plasmado dentro de el texto. Este tema no viene plasmado. Tenemos que inferir, hondar un poco adentro porque no nos lo va a dar textualmente, ¿verdad? Sino tenemos que interpretarlo nosotros, ¿verdad? Entonces ahí también hay que leer con bastante detenimiento, ¿verdad? El tema. Dice, la guerra patria contra el filibusterismo fascineroso es un portento que sacude los cimientos de la tierra hispanoamericana. Los triunfos de Costa Rica y de Centroamérica estremecen millones de espíritus en el mundo de Colón. La victoria de Costa Rica en esta primera guerra nacionalista en nuestro hemisferio, asevera un autor cubano, tiene trascendencia continental, aún más y más revelador del el dominio del presidente Mora sobre Walker y su banda bucanera, dice una historiadora argentina, causa el mayor fervor por la identidad, incentiva y promueve la conciencia americana, en tanto un historiador y filósofo uruguayo propone que el éxito de las armas criollas madura la conciencia de una nacionalidad o supranacionalidad que desde tiempo atrás pugna confusamente por definirse. Dice, según se infiere el fragmento anterior desde la perspectiva de algunos pensadores latinoamericanos, vamos a ver, varias naciones se alían a Costa Rica para luchar contra el filibusterismo. La victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y Latinoamérica. Costa Rica merece reconocimiento por logros que trascienden el territorio nacional. El dominio de Walker sobre Mora sucumbe ante la fuerza opositora de toda Hispanoamérica. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que es inferir. No está plasmado como tal, la respuesta no está plasmada como tal en el texto. ¿Qué creen? Profe, tendría que volver que leer otra vez porque ¿Lo volvemos a leer? Sí, profe, es así, hay que leerlas como 2 veces para. Para poder entender. Yo estoy entre la B y la D, pero sí estoy. Entre la B No, y la D. la D. Ok. Esto es muy importante. Si ustedes necesitan volver a leer, lo pueden hacer. Por eso yo les recomiendo, bueno, no sé si a ustedes les he dicho, pero yo les recomiendo llevar reloj a la hora de hacer el examen, porque ustedes pueden irse midiendo. Porque si ustedes dicen, uy, ya se me fue todo el tiempo y no he hecho la redacción, me faltan llenar las bolitas y me falta la mitad del examen de marca con X, entonces a- se van a presionar mucho. Entonces, con el reloj, ustedes dicen, bueno, ustedes, si les dan 4 horas, ustedes dicen, tengo 2 para el marco con X,
Me queda una para la redacción y me queda una para llenar bolitas, digamos, poniéndole mucho, ¿verdad? Y no, media hora para llenar bolitas y media hora para revisar el examen y tener seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dice, la guerra patria contra el filibusterismo. Fascineroso es un portento que sacude los cimientos de la tierra hispanoamericana. Los triunfos de Costa Rica y de Centroamérica estremecen millones de espíritus en el mundo de Colón. O sea, vean que ahí nos está diciendo que hay triunfos de Costa Rica que están estremeciendo fuera de nuestro país. O sea, que hay admiración y demás. La victoria de Costa Rica en esta primera guerra nacionalista en nuestro hemisferio, asevera un autor cubano, tiene trascendencia continental. ¿Qué es asevera? O sea, le llama la atención, ¿verdad? Le da honor a Costa Rica. Aún más y más revelador el dominio del presidente Mora sobre Walker y su banda bucanera. Dice una historiadora argentina causa el mayor fervor por la identidad. O sea, otra historiadora dice que eso causa fervor por esta identidad. Incentiva y promueve la conciencia americana. En tanto, un historiador y filósofo uruguayo propone que el éxito de las armas criollas madura la conciencia de una nacionalidad. Esta es otra persona, ¿verdad? Que también está siendo parte de toda eso que pasó en aquellos años. O supranacionalidad, que desde tiempo atrás pugna confusamente por definirse. Ok. Dice, según se infiere del fragmento anterior, desde la perspectiva de algunos pensadores, vemos que ahí hay como tres pensadores, ¿verdad? Que están alabando la hazaña de aquel entonces de nuestro país. Ok, ya eso lo tenemos claro. Vamos con las opciones. Dice, según la perspectiva de varios historiadores, se infiere que varias naciones se alían a Costa Rica para luchar contra los filibusteros. ¿Decía eso? No, No, se descarta. La victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y Latinoamérica. ¿Qué creen ustedes de esa? Profe, para mí es la C. Ajá, ajá. La victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y Latinoamérica, pues no tanto, ¿verdad? Porque no se refería solamente a eso, sino se refería a que también había otros historiadores, ¿verdad? Que estaban alabando eso de aquel entonces. Dice la C, Costa Rica merece reconocimiento por logros que trascienden el territorio nacional. Ahí nos vamos acercando. Pero para no dejar sin leer la D, vamos a leerla y dejamos la C como tentativa. El dominio de Walter sobre Mora sucumbe ante la fuerza opositora de toda hispanoamericana. No hablaba que Walter dominara a Mora, más bien al contrario. Entonces, ¿por cuál nos quedamos? sí, la sé. La C. Muy bien. Vean que aquí esta no está plasmada en el texto. Nosotros tenemos que inferir. ¿Qué es inferir? Bueno, tratar de ahondar qué es lo que nos están diciendo dentro del texto. Tratar de ahondar. Recuerden que este tema, el trabajo del lector era ahondar sobre un mensaje que no estaba del todo plasmado, ¿verdad? Y ese es el mensaje. Costa Rica merece reconocimiento. ¿Por qué? Porque algunos historiadores están dando este reconocimiento, ¿verdad? Y lo están escribiendo, de hecho, ¿verdad? Por los logros que tuvo Costa Rica, por sus hazañas en aquel entonces, por el manejo de la guerra, por el manejo de muchas cosas, ¿verdad? Que fueron buenas para el país. Ok. Vamos a ver, aquí tenemos un fragmento que pertenece al género literario novela, ¿verdad? Entonces ahí, aquí tenemos otro que pertenece a novela y tenemos lo de los narradores, ¿verdad? Vamos a ver.
Ok, vean que este es un fragmento largo, pero si ustedes se van a la pregunta, dice, el fragmento anterior pertenece al género literario novela. ¿Por qué? Si nosotros sin leer el texto nos vamos a las características, vamos a ver, relata los hechos a través del narrador, expresa los sentimientos del hablante lírico, expone una visión crítica sobre un tema sin agotarlo, trata de resolver un conflicto por medio de los autores. Ya yo aquí tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ustedes acaban de ver este tema, entonces no se van a aprender de memoria pues, desde ya las características. Pero si yo voy descartando, yo digo, relata los hechos a través de un narrador. Recordemos que la novela era una narración, ¿verdad? Entonces ahí ya se me acerca dice, expresa los sentimientos del narrador, del hablante lírico. ¿Cuál era el que tenía hablante lírico y cuál era el que expresaba sentimientos? Era la lírica. Entonces, por lo tanto, ese no pertenece a la novela. Dice expone una visión crítica sobre un tema sin agotarlo. ¿Cuál era el que podíamos hacer crítica nosotros? Era el ensayo, no era la novela. Recuerden que el ensayo es el que podemos coger un tema de la actualidad y hacer crítica y no se agota porque lo puedo hacer yo en este momento y lo puede hacer otra persona dentro de 40 años y puede tomar el mismo tema. Trata de resolver un conflicto por medio de actores. ¿Cuál era donde habían actores? ¿Había escenario donde había público? ¿Cuál era? El drama. Entonces vean que solamente con ver las opciones sin leer el texto, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería? La La A. Sin leer el texto, vean lo importante que ustedes se aprendan las características desde ya, las vayan repasando. Pueden poner un cartelito en el cuarto, ¿verdad? Para ustedes estarlas bien, o en el espejo o algo así, ¿verdad? Porque a veces por cuestiones de tiempo, pues no podemos repasar todos los días, pero si tenemos un cartelito, cuando nos estamos peinando, ahí estamos viendo, ay, mira, estas eran las de la novela, ay, mira, entonces uno se lo aprende de memoria. Ahora vamos a ver, sin embargo, yo no les recomiendo dejar de leer el texto, ¿verdad? Porque no nos podemos confiar del todo. Vamos a leer el texto. Dice, así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud y giró de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque si se dejaba caer en esta posición tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Preferiría quedarse en la cama, pero como, jadeando, después de semejante esfuerzo, seguía allí, tumbado igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a ese atropello. Se decía otra vez de que en ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. ¿Ok? Ahí tenemos el texto, pero del texto yo no tengo que sacar nada. ¿Qué es lo que qué es lo que me están preguntando acá? Las características. Y las características ya yo las estudié y ya yo sé que la que corresponde a la novela es la A, porque me dice que la novela es una narración, al igual que el cuento, ¿verdad? Pero es una novela. Y
Las demás no corresponden. Las otras tres, B, C y D, no corresponden a novela. La B corresponde a la lírica, la C corresponde al ensayo y la D corresponde al drama. Entonces, por tanto, sería opción A. Ok. Esta es la misma. Es que yo seguramente la copié 2 veces. Entonces, esta la vamos a brincar. Dice, acá nos están preguntando qué tipo de narrador predomina en los fragmentos anteriores. Vamos a ver. Recordemos que habían tres narradores, omnisciente, testigo y protagonista. El omnisciente narraba en tercera persona, sabía todo de los personajes, sin embargo, no participaba de la escena. El testigo sabe lo mismo que saben los personajes, participa de la escena, pero no como protagonista, sino tiene un papel secundario y el protagonista narra su propia historia. Vamos a ver. Dice, recordó que en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal turbado. Dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de la imaginación y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. Vamos a ver la metamorfosis, ¿verdad? Ok. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de narrador sería este? Omnisciente. Omnisciente. ¿Por qué? Está contando una historia que no está él ahí. Él no está ahí, ¿verdad? Y vean otra cosa, también sabe el sentimiento de la persona, sabe que tiene un dolor producido, ¿verdad? Y que al levantarse había resultado ser solo un fruto de la imaginación, ¿verdad? Entonces vea que sabe más allá, sabe como de los sentimientos, ¿verdad? Sabe que es algo de la imaginación de él, del personaje, ¿verdad? Vamos a ver el 2. Dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropia y tal vez de locura, tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. La casa de Asterión. ¿Qué tipo del narrador predomina en los fragmentos anteriores? Ese no es protagonista. Ese es protagonista. Ujú. El primero es omnisciente, por lo que decía el compañero, ¿verdad? Nos incluye dentro de la escena, sabe a profundidad, ¿verdad? Lo que está sintiendo el personaje, ¿verdad? En el segundo, dice, sé, está hablando en primera persona, que me acusan de soberbia. Está relatando su propia historia, por lo tanto, es protagonista. Entonces sería opción C. Vamos a ver, aquí tenemos un texto un poco más largo, ¿verdad? Dice, me hallaba ahora en el 23º año de mi residencia en aquella isla y estaba tan familiarizado con el lugar y con aquella manera de vivir que si hubiera tenido la certeza de que los salvajes no iban a venir a importunarme, me hubiera sentido satisfecho de capitular y resignarme a pasar allí el resto de mi vida, hasta el último momento, hasta que me tendiera a morir, como el viejo macho cabrío en la cueva. También disponía de algunas diversiones y entretenimientos que hacían que mi tiempo transcurriera más agradablemente que antes. En primer lugar, había enseñado a mi pool, como he señalado antes hablar, y lo hacía con tanta familiaridad de una forma tan clara y articulada que resultaba muy agradable de oír.
Vivió conmigo nada menos que 23 años. Mi perro fue un compañero muy agradable y cariñoso durante unos 16 años, luego murió de puro viejo. Ok. Robinson Crusoe. ¿Qué tipo de narrador predomina en el fragmento anterior? Entonces vean que me están dando los tres narradores, un cuarto narrador ahí con una característica, ¿verdad? Hay otra característica, entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de narradores. Dice, protagonista, el personaje cuenta su propia historia. ¿Creen ustedes que será esa? Sí, Sí, Ujú, exactamente, es esa. Pero vamos a leer las siguientes. Omnisciente, el narrador sabe más que los personajes. Testigo, relata una historia en la que cumple un papel secundario. Y omnisciente, el narrador conoce el mundo interior de los personajes. Esa, sin lugar a dudas, sería opción A, ¿verdad? Porque el personaje está contando su propia historia. ¿Sí? Vamos a ver, esta también es pura comprensión de lectura. Vamos a ver. Dice, y aquí fue señor Pascual, rogando y suplicando que le sacara el maleficio, y mi comadre finge que se negaba, alegué y alegué que ella no hacía esas cosas, puesto que no vivía de oficio tan extraño y peligroso, que, bueno era verdad, en otro tiempo había aprendido algunas sabidurías de esas, por pura fatalidad, y hasta se quiso enojar con señor Pascual cuando éste se animó a hablarle de que le pagaría con un buen rollo. Al cabo dijo que por la estimación que le tenía y porque se volvía difícil no buscarle el bien a un amigo, le diese tiempo para pensarlo. Quizás iría a la capital a consultar con su vieja amiga el caso de señor Pascual, para lo que le hizo contar uno por uno todos los detalles de su dolencia y le sonsacó así con cucharón grande buenas rebanadas de las intimidades de su vida. Con todo lo que en plata blanca averiguó, mi comadre olió en claro que aquel viudo todavía cosposón, lo que se había vuelto era un gran saco de nervios y nada serio tenía. Como no fuera que estaba solitico y con la viudez se le habían enfriado demasiado las cobijas. Ok, entonces dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador muestra la picardía, nobleza, humildad e indiferencia del personaje la comadre. ¿Qué creen ustedes? No sería indiferencia ¿Vos crees que es indiferente? o picardía, es que no. Ajá, ¿y los demás? y yo pensaba voy más con la buscar. picardía. Picardía. Sí, Vamos a ver, no, no es picardía. Sería la opción C, humildad. Podemos volverlo a leer, ¿verdad? Dice, y aquí fue mi señor Pascual rogando y suplicando que le sacaría el maleficio y mi comadre finge que se negaba. Alegué y alegué que ella no hacía esas cosas, puesto que no vivía de oficio tan extraño y peligroso. Qué bueno era, ¿verdad? En otro tiempo había aprendido algunas sabidurías de esas, por pura fatalidad. Y ésta se quiso enojar con señor Pascual cuando éste se animó a hablarle de que le pagaría con un buen rollo. Al cabo, dijo que por la estimación que le tenía y porque se le volvía difícil no buscarle el bien a un amigo, le diese tiempo para pensarlo.
Quizás iría a la capital a consultar con su vieja amiga el caso de señor Pascual, para lo que le hizo contar uno por uno todos los detalles de su dolencia y le sacó así con cucharón grandes buenas rebanadas de las intimidades de su vida. Con todo lo que en plata blanca averiguó, mi comadre olió en claro que aquel viudo todavía cosposón, lo que se había vuelto era un gran saco de nervios y nada serio tenía, como no fuera que estaba solitico y con la viudez se le habían enfriado demasiado las cobijas. Vamos a ver aquí, entonces dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador, o sea, lo que quiere decir el narrador, muestra la picardía. Sí, señores, es la picardía. La picardía del personaje, ¿verdad? Porque ahí dice que la señora tiene como un poquito de inseguridad a la dolencia que él tiene, pero al ir ella escudriñando y averiguando, ¿verdad? Con el Señor, ella a la conclusión que llega es que, vamos a ver, que el viudo es como un cosposón, ¿verdad? Que quiere decir como picarón. Lo que había vuelto era un gran saco de nervios y que nada grave tenía. Es picardía. La opción A. Vamos a ver, y aquí tenemos, predomina el registro de habla, nos queda el registro de habla, nos queda el espacio, el estilo directo e indirecto no lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Verdad, chicos? El estilo directo e indirecto. No, profe, ese tema todavía no. No, ok, ese tema lo vamos a dejar para la próxima semana. Y vemos aquí los que nos faltan, ¿verdad? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿No van quedando dudas? Bien. Todo bien, profe. Ok, dice, entonces me había llenado de un éxtasis que prestaba alas al espíritu, permitiéndose despejarse del mundo de tinieblas y remontarse hacia la luz y la felicidad. La contemplación de todo lo que de majestuoso y sobrecogedor hay en la naturaleza siempre ha tenido la virtud de ennoblecer mis sentimientos y me ha hecho olvidar las efemérides preocupaciones de la vida. Frankenstein. Y vamos a ver, dice que ¿cuál registro de habla predomina en los fragmentos anteriores? ¿Cuáles creen ustedes? En este primero, ¿qué registro? Literario. Literario. ¿Sí? Sí, porque vea aquí donde tenemos, entonces me había llenado de éxtasis que prestaba alas al espíritu. Ahí tenemos una figura literaria, permitiendo despejarse del mundo de tinieblas. Una metáfora de ahí y remontarse hacia la luz y la felicidad, la contemplación de todo lo que de majestuoso y sobrecogedor hay en la naturaleza siempre ha tenido la virtud de ennoblecer. Excelente. Ya tenemos que ese es literario. Entonces vean, si tenemos que ese es literario, tenemos que ya sacar la opción B y la C. Nos vamos a quedar solamente con la D y la A para saber cuál será el siguiente fragmento. Tiene que ser o literario o coloquial. Tenemos ya ahí solamente dos opciones, ¿verdad? Entonces vean que ahí ya nos está cerrando las opciones, entonces ya tenemos menos de cómo confundirnos, ¿verdad? Dice, golosa, golosa tierra, digna morada de los dioses, y que aún ayer aparecía insana, húmeda y desolada, entre resurgimiento de la naturaleza, me elevo el espíritu, el pasado se me borró de la memoria, el presente era tranquilo y el futuro me daba esperanza y promesa de alegría.
¿Cuál es el segundo fragmento? Literario. Literario, ¿verdad? Entonces tenemos que es opción A, ¿verdad? Igual, chicos, si ustedes tienen algún examencito por ahí que se consigan, ustedes pueden irlo repasando de esta misma manera, irlo resolviendo y ustedes me lo pueden enviar o con fotos o algo así. Y ahí ustedes se van autoevaluando, ¿verdad? Con los temas que se han trabajado hasta el momento. Obviamente, ustedes me van a decir, pero vienen un montón de temas que no hemos trabajado, por supuesto, porque no se ha terminado el curso, ¿verdad? Pero sí pueden ir trabajando los temas que hasta ahora llevamos, ¿verdad? Que llevamos prácticamente la mitad. Ya la próxima semana nos queda figuras literarias y de construcción, estilo directo e indirecto, y vamos a ver si nos da chance de meter el verbo, ¿verdad? Para que, a ver si nos queda bueno, por lo menos una semana de hacer repaso, sacar dudas y demás, ¿verdad? Porque vean que ya no nos queda tanto tiempo. Y en bachillerato son muchos temas, ¿verdad? Entonces no podemos tenemos que aprovechar la hora y media al máximo, ¿verdad? Vean que más bien esta clase es una clase extra como para que ustedes saquen dudas y tengan, ¿verdad? Como un poquito más, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver la siguiente, es del espacio. Dice, y se disponía con lujo de reyes el interior del palacio espléndido y preparan los banquetes en las habitaciones, telas trabajadas con esmero y de soberbia púrpura, mucha plata en las mesas y labradas en oro las valerosas hazañas de los padres, la sucesión larguísima de batallas que tantos guerreros libraron desde el antiguo origen de la raza. Según el mundo mostrado en el fragmento anterior, predomina el espacio físico, jurídico, religioso o psicológico. ¿Cuál creen ustedes? Me parece que es físico. Excelente, es físico. ¿Por qué? Porque lo que me está describiendo es el lugar donde se está llevando la escena. Y vean que dice, se dispone con lujo de reyes. El interior del espacio espléndido y preparan los banquetes en las habitaciones, telas trabajadas con esmero y de soberbia púrpura, mucha plata en las mesas y labradas de oro. Vean que está haciendo una descripción del lugar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. No, porque no lo hemos visto. Ajá. Chicos, vean, nos quedan un minuto. Yo no sé si lo dejamos hasta acá. Ya lo que nos quedan son solamente 2 ítems, ¿verdad? O si ustedes gustan, nos volvemos a conectar para hacer estas 3 que nos quedan. Como ustedes gusten, por mí no hay problema. Ustedes me dicen. ¿Qué dicen? Lo dejamos hasta acá. Ustedes estas 3 las pueden hacer en la casita o nos volvemos a conectar. Faltan 10 minutos para las 8 y 1 minuto para terminar la clase. Ya casi se nos va. Profe, como usted quiera. Ajá. Ustedes deciden, yo hago lo que ustedes quieran. ¿Qué dicen? Cindy, ¿usted qué dice? ¿Cuántos son? ¿Dos, profe? Son 3. Ujú. 3.